Le doy la bienvenida a este espacio a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, para platicar acerca de esta situación tan delicada, la pornografía infantil en nuestro país. Juan Martín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día, Magda. Gracias por esta oportunidad y la confianza. Oye, qué delicada situación. ¿De qué tamaño es el problema de la pornografía infantil en México? Hay mucha confusión en torno a las cifras y a ese deshonroso primero, segundo, tercer lugar en donde distintas instituciones nos pueden llegar a manejar, Juan Martín, pero sin duda la preocupación de fondo es qué es lo que está pasando con nuestros niños en México y de qué tamaño es este problema en específico, la pornografía infantil. Sí, mira, todo lo que conocemos como violencia sexual digital o el material, digamos, sexualmente explícito de niños y niñas, que coloquialmente se ha mencionado como pornografía, forma parte de esta dinámica, por un lado económica, es súper importante no perder de vista, esto genera miles de millones de dólares. Segundo, nos habla concretamente de víctimas, niños y niñas que son usados para la producción de estos materiales de violencia sexual digital, y un tercer componente que son los marcos normativos y vinculado ello directamente a la impunidad. Estos elementos nos permitirían entender por qué México aparece mencionado en muchos estudios internacionales, en muchas operaciones transnacionales que organizan las policías cibernéticas, sobre todo de Europa y de los Estados Unidos, encuentran en México uno de los lugares donde hay mayor número de víctimas, donde se produce una cantidad importante de este material de violencia sexual digital y donde también hay un incremento en, digamos, los servidores y los espacios digitales que se Claro. usan. Pero esto está totalmente vinculado con los estándares de impunidad que tenemos. Recordarás, Magda, de acuerdo al INEGI, 97% de impunidad en todos los delitos Claro, donde claro. niños y niñas son víctimas. No, bueno, y la cifra negra debe de ser también tremenda. Dime una cosa, Juan Martín, porque me genera muchísima preocupación. ¿Qué es lo que no se está haciendo o qué es lo que estamos dejando de hacer para que los niños, las niñas, los adolescentes se conviertan en un blanco fácil de la delincuencia? Lo hemos platicado en torno al crimen organizado y demás, pero esto también es violencia a partir de personas que están perfectamente bien organizadas para desarrollar grandes redes criminales. ¿Y en qué momento estamos llegando a esto? Mira, creo que hay que tener presente que las víctimas de violencia sexual digital, en esto que llamamos pornografía, son en realidad víctimas de muchos otros hechos. También pueden ser víctimas de explotación sexual, digamos, lo que algunas personas ubicarían como prostitución infantil. Es un concepto que no usamos mucho, pero que se puede públicamente comprender. Pero también pueden ser víctimas de otros hechos delictivos. Esta condición de desprotección está vinculada a que están fuera de la escuela, que sus redes sociales de protección o comunitarias o familiares están deterioradas y que son identificados por estas redes criminales. También en el caso mexicano lo que no se ha hecho es combatir al crimen no desde lo discursivo, porque esto se dice mucho, pero en realidad las redes siguen operando, el gran dinero que genera esto sigue permeándose con funcionarias y funcionarios públicos corruptos, y un elemento muy lamentable que México sigue sin superar es la educación sexual integral. Es decir, si nosotros acompañamos a niños, niñas y personas adolescentes a identificar las formas de prevención de riesgos, a tener alertas tempranas para que no sean víctimas de engaños o de incluso personas cercanas de su entorno para cualquier otro fin que pueda representar un daño para ellos, vamos a poder ayudarles a que se protejan. De tal suerte que las víctimas conjugan estos elementos. Están aisladas, no tienen redes familiares y comunitarias sólidas, carecen de educación sexual integral y están en una condición de desventaja económica que las vuelve vulnerables para estos fines. Dime una cosa, ¿verdaderamente se está haciendo algo al respecto? ¿Qué tanto le ha importado la niñez pues a nuestras autoridades, ¿no? Porque sabemos que sin duda no es un problema de ahora, aunque si bien es cierto y lo comentábamos con la audiencia, Juan Martín, ahora que iniciamos este espacio, pues este delito ha crecido de una manera impresionante en los últimos años, ¿no? Sobre todo en medio de la pandemia. Si no mal recuerdo, el 2020 tuvo un crecimiento de alrededor del 117%, de acuerdo a lo que señalan algunas instituciones. Y vamos viendo cómo poco a
a poco se ha ido fortaleciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las autoridades desde esta perspectiva? ¿Qué tanto se han enfocado en atender a la niñez y en atender la prevención de este delito? Nos mencionabas la parte social, ¿no? La parte en donde dices, a ver, son chavos, son chavas que no están siendo atendidos desde el núcleo familiar, que de pronto no los vemos en la escuela, en donde no tenemos una educación sexual integral, pero ¿qué hay también del papel que están jugando las autoridades? Efectivamente, mira, hay que tener presente que esto amerita políticas de Estado, las cuales no se construyen de un día a otro, se necesitan mantener. Lamentablemente lo que hemos tenido en esta administración federal de 2018 es el desmantelamiento de las funciones esenciales del Estado. Estamos, solo para hacer un recuento, el cierre de estancias infantiles, el cierre ahora de escuelas de tiempo completo, los recortes presupuestales de más del 34% al sistema DIF, entre otros, lleva precisamente a que las instituciones y sus funcionarios y funcionarias, aún con buena voluntad, no tengan la capacidad instalada para poder responder a la demanda. Ese es un componente. Todos los indicadores, Magda, todos lamentablemente están en proceso descendente como hace 10 años. Un incremento del 50% en carpetas de investigación de abuso sexual, 30% en corrupción de menores. Tenemos todos los días una cantidad enorme de personas desaparecidas, la gran mayoría de ellas chicas adolescentes que con alta probabilidad son víctimas de esclavitud sexual. Y en todo esto las redes de macrocriminalidad que se han consolidado con este gobierno a nivel federal y a nivel de los estados, pues va en desprotección de niños y niñas. Así es que el triste resumen, Magda, es que no solamente no se está haciendo una continuidad de política de Estado, se están desmantelando las cosas que ya teníamos, los indicadores van en retroceso y la narrativa y el discurso del gobierno federal es contrario totalmente a los derechos de niños y niñas. No, y si a eso abonamos a que pues, ya estamos muy acostumbrados también a las redes sociales, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados a ver qué es lo que pasa ahora en este mundo digital, llevamos años inmersos en ello, años también en donde se ha fortalecido, lo comentábamos hace unos instantes, pero ¿qué me dices también? Me llamaba mucho la atención que hace algunos días, o ya hace varias semanas, mejor dicho, platicabas acerca de que hay hashtags específicos que ahora están siendo utilizados para promover también el mayor consumo de este tipo de imágenes en donde jóvenes son más expuestas, es más consumido este tipo de pornografía y que bueno, también nos da una referencia muy específica de lo que ha sucedido a raíz de esta pandemia y en donde hemos visto el incremento de este consumo. Sí, claramente lo que tenemos que ubicar es que esto es un negocio porque hay dinero de por medio. Los consumos culturales de pornografía que están directamente vinculados a nuestra cultura machista en toda la región, pero en México muy extendida, ha llevado a que efectivamente en la pandemia se incrementara el consumo de pornografía en general, pero específicamente la relativa a niños y niñas. El Estado no respondió a tiempo para poder perseguir o identificar estos sitios. La gran industria, las grandes empresas, Facebook, Twitter, Instagram y demás, tienen mecanismos, pero no son suficientes para la velocidad con la que en tanto se desmonta un sitio, se crean 20 más. Aquí claramente hay un rol muy importante de las y los usuarios. Tenemos una campaña que hemos invitado al público a que se sumen, que trabajamos con las empresas de la industria de informática, pidiendo que las personas denuncien, que no reenvíen la información. Esto es súper importante, Magda, porque en ocasiones caen en nuestras manos, en nuestras líneas de tiempo, imágenes explícitas o cosas muy indignantes, y eso nos enoja y lo redistribuimos diciendo, miren qué indignante y tal, pero sin darse cuenta están haciendo el negocio precisamente de lo que quieren estos grupos criminales. Entonces, lo que les pedimos es muy sencillo. Vayan a los 3 puntitos que está al lado derecho, reporten y denuncien esa cuenta para que quede bloqueada y hagan un post distinto hablando de lo que está sucediendo y pidiendo que las personas no difundan, no distribuyan y puedan bloquearlo, porque recordar que el desconocimiento no significa no violar la ley. Si tú distribuyes una imagen de pornografía infantil, estás cometiendo un delito y automáticamente el sistema te puede bloquear. Que ahora, hace también un par de días, veíamos que allá en San Lázaro están buscando responsabilizar, o mejor dicho, sentenciar hasta con 25 años de prisión a todas aquellas personas que posean pornografía infantil, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de quienes produzcan este tipo de materiales, sino ahora también de quienes la consuman.
Mira, Magda, este tipo de iniciativas nosotros las conocemos como populismo punitivo y en otro sentido ingenuidad jurídica. Las leyes no cambian la realidad, las leyes ayudan a construir política pública. Y este deporte que tienen los políticos y las políticas de hablar de vamos a colocar 100 años o 200 años de pena, pues no ha significado que nuestro país mejore en términos de justicia o reducción de la impunidad. Al contrario, este populismo punitivo lo trajo y lo impulsó con mucha fuerza Felipe Calderón, lo mantuvo Peña Nieto y ahora lo están llevando a niveles insospechados con Andrés Manuel. Pero claramente tenemos los mayores retrasos y rezagos en la protección de niños y niñas y tenemos el mayor número de actos criminales que antes. Entonces, yo invito al público a que no se compre esta historia, esto no cambia nada, lo que sí puede cambiar son sentencias. Estamos hablando, por ejemplo, de delitos de trata, más de 3.600 carpetas de investigación abiertas y menos de 80 sentencias. Es decir, las sentencias son lo concreto que permite que una persona sea sancionada y sea llevada a prisión. Sin sentencias hay impunidad, no importa que tengamos todas las leyes del mundo. Bien, qué importante esto que nos mencionas, ¿no? Porque entonces puede vender bastante bien el hecho de decir que se van 25 años a prisión para todas aquellas personas que lleguen a poseer pornografía infantil, pero bueno, no está cambiando el fondo, no está cambiando verdaderamente lo que está impactando directamente a la niñez en ese respeto de sus derechos. Querido Juan Martín, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, querida Magda. Muy buen día. Gracias a ti y a tu público. Un abrazo fuerte para ti, Juan Martín Pérez, con esta información importante que nos comenta, ¿no? La lectura de manera general, qué es la pornografía infantil, en qué momento se ha fortalecido, cuál es el papel que está llevando a cabo también las autoridades y un tema fundamental, la continuidad de las políticas públicas que verdaderamente estén atacando el problema de fondo.